Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, como bien indica el título, vamos a sumergirnos en un relato que honestamente, a mí me costó creer la primera vez que lo escuché. Hablamos de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de su vida amorosa, aunque sabemos que eso siempre genera mucho interés. Hoy vamos a hablar de un incidente, un momento de su vida que él mismo ha compartido y que es, cuanto menos, insólito. Algo que te hará pensar dos veces antes de dar por sentado lo que crees saber sobre las estrellas de Hollywood, o en este caso, de la televisión turca que ha traspasado fronteras. Así que si estás listo para una historia que desafía lo convencional, quédate conmigo hasta el final, porque esto promete ser uno de esos relatos que se quedan contigo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Conviértete en parte de nuestra comunidad, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras curiosidades y, sobre todo, ayúdanos a seguir trayéndote contenido fascinante. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar. Imaginen esto, estás en la cúspide de tu carrera, eres reconocido internacionalmente, la fama te sonríe, y de repente te encuentras en una situación que te saca por completo de tu zona de confort, una situación que te hace cuestionar incluso la realidad. Esto es, más o menos, lo que le ocurrió a Can Yaman. Él mismo ha relatado en algunas entrevistas, de forma un tanto reservada al principio, pero luego con más detalle, un incidente que ocurrió hace unos años, cuando ya era una figura muy popular. Se trata de un encuentro, o mejor dicho, una confusión, que lo llevó a vivir un momento surrealista, algo que, como él mismo ha dicho, suena a guión de película, pero que fue absolutamente real. El incidente en cuestión tuvo lugar en Italia, un país donde Can Yaman tiene una base de fans considerable y donde ha pasado mucho tiempo filmando y participando en eventos. Estaba paseando por la calle, quizás disfrutando de un día tranquilo, cuando de repente se dio cuenta de que estaba siendo seguido. Nada inusual para alguien de su calibre, ¿verdad? La gente suele acercarse para pedir autógrafos, fotos, o simplemente para expresarle su admiración. Sin embargo, esta vez, la situación se tornó diferente. La persona que lo seguía no se acercaba de la manera habitual, y lo hacía con una insistencia que empezaba a ser un poco inquietante. Can Yaman, siendo una persona que valora su privacidad y que además, seamos sinceros, debe tener un sexto sentido para detectar cuando algo no va bien, comenzó a sentirse incómodo. Intentó acelerar el paso, cambiar de dirección, pero la persona persistía. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña. En lugar de detenerse y confrontar a quien lo seguía, Can Yaman, en un acto que él mismo ha calificado como instintivo y un poco imprudente, decidió hacer algo completamente inesperado. Se metió en un edificio. No cualquier edificio, sino uno que le pareció discreto, buscando perder a su perseguidor y recuperar su tranquilidad. Lo que Can Yaman no sabía, o quizás no calculó bien, es que el edificio al que entró no era un lugar cualquiera. No era una tienda, una oficina o un bloque de apartamentos residencial al uso. Oh, no. Resulta que Can Yaman, huyendo de lo que él creía que era un fan demasiado insistente, se coló sin saberlo, en un evento privado. Y no cualquier evento privado, sino en una boda. Sí, han oído bien. Una boda. Imaginen el shock, no solo para él, sino para los novios y todos los invitados. Can Yaman, todavía intentando disimular y esperando que nadie lo notara, se encontró de repente en medio de una celebración, rodeado de gente vestida de etiqueta, música, brindis, todo el kit de una boda. Y él, con su atuendo casual de paseo, de repente se convirtió en el invitado sorpresa más inesperado de la historia. Según sus propias palabras, el silencio que se produjo cuando él apareció fue casi palpable, un momento de shock absoluto para todos. La gente lo miraba, él los miraba, y nadie sabía muy bien qué estaba pasando. Imaginen la cara de los novios. De repente, en medio de su día más especial, ven aparecer a un galán turco famoso, que parece estar escondiéndose o perdido. Can Yaman, al darse cuenta de su error monumental, se sintió completamente avergonzado. Intentó explicar la situación, pero el idioma, la sorpresa, y el hecho de que él mismo no entendía del todo cómo había llegado allí, complicaron las cosas. Él creyó que al menos podría pasar desapercibido, o que quizás alguien lo reconocería y le explicaría lo sucedido. Pero no fue así.
Lo más gracioso o quizás lo más surrealista es cómo reaccionó la gente. Al principio hubo confusión, murmullos. Pero Kanyaman es Kanyaman. Su carisma es innegable, incluso en situaciones de máxima tensión. Y en lugar de ser expulsado o tratado como un intruso, algunos de los invitados, una vez superado el shock inicial, empezaron a reconocerlo. Y como era de esperar, la situación se transformó de un momento de potencial incomodidad a una anécdota hilarante. Los invitados, en lugar de enojarse, se mostraron curiosos y, hasta cierto punto, divertidos. Empezaron a acercarse a él, no con la insistencia de antes, sino con la sorpresa de un invitado inesperado. Y ahí es donde entra el factor Kanyaman. Él, a pesar de la vergüenza, supo manejar la situación con elegancia y humor. Se disculpó profusamente, explicó que se había perdido y que creía estar en otro lugar. Y ante la incredulidad y la risa general, hizo algo que selló la anécdota para siempre. ¿Qué hizo Kanyaman? Pues después de las disculpas y viendo que el ambiente se había relajado, y entendiendo que ya era imposible pasar desapercibido, decidió unirse a la celebración. Sí, escucharon bien. Se quedó en la boda. Se integró en la fiesta como si fuera uno más. Comió, bebió y hasta interactuó con los invitados, convirtiéndose, sin planearlo, en una especie de invitado de honor improvisado. Dejó que le hicieran fotos, firmó autógrafos a quienes se lo pidieron, y compartió un rato con los asistentes, quienes, por su parte, se llevaron a casa la historia más increíble para contar de esa boda. Imaginen la conversación al día siguiente: no te vas a creer quién apareció en nuestra boda. No me digas. Kanyaman se coló pensando que era otra cosa y al final se quedó a la fiesta. Sería algo que no te crees hasta que lo vives, ¿verdad? Kanyaman ha relatado este episodio con mucho humor. Reconoce que fue un error tonto, producto de un momento de pánico y de una mala decisión. Pero también resalta la amabilidad de las personas que estaban en la boda, quienes, en lugar de ser hostiles, lo acogieron y convirtieron un momento potencialmente vergonzoso en algo memorable y divertido para todos. Para él, fue una lección de humildad y una experiencia surrealista que demuestra que a veces, la vida te pone en situaciones inesperadas, y lo importante es saber reaccionar. Este incidente, aunque parezca sacado de una comedia romántica, dice mucho de Kanyaman. Primero, demuestra que a pesar de ser una estrella global, también es humano y comete errores. Segundo, y quizás lo más importante, revela su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia, humor y sin perder la compostura. En lugar de huir o enfadarse, abrazó la situación y la convirtió en algo positivo. Y tercero, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de la fama, hay personas con historias cotidianas, aunque sus errores sean un poco más espectaculares que los nuestros. Piensen en la logística de esa boda. De repente, un invitado sorpresa que no estaba en la lista, pero que se convirtió en la estrella inesperada de la noche. Las historias que deben haber surgido de ese evento son innumerables. Y para Kanyaman es una anécdota que sin duda añade un toque extra a su ya fascinante historia. Es un recordatorio de que la vida, incluso para las celebridades, está llena de giros inesperados y momentos que nos sacan de quicio, pero que a la larga se convierten en los recuerdos más valiosos y, por qué no, en las historias más divertidas que podemos contar. Así que ahí lo tienen, la increíble historia de cómo Kanyaman se coló en una boda por accidente. Un incidente que, como él mismo ha confesado, suena increíble, pero que es completamente real. Es un testimonio de la imprevisibilidad de la vida y de la importancia de saber reaccionar ante lo inesperado con una sonrisa. Y por supuesto, una demostración más del carisma que hace que Kanyaman sea tan querido por millones de personas. En resumen, hemos explorado un episodio insólito en la vida de Kanyaman, un momento en el que, huyendo de lo que creía ser un fan insistente, terminó accidentalmente en una boda. Lejos de ser expulsado, supo manejar la situación con humor y gracia, convirtiéndose en un invitado sorpresa que añadió un toque de magia a la celebración. Esta anécdota nos recuerda la humanidad detrás de las estrellas y la imprevisibilidad de la vida. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla y contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este incidente. ¿Se imaginaban algo así? ¿Cómo creen que habrían reaccionado ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus opiniones y experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa o les ha parecido interesante, por favor,
no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta curiosa anécdota. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.